Hola, hoy nos embarcamos en una exploración detallada del universo de Microsoft Purview, basándonos en la documentación de Microsoft Learn. Hablaremos de esta familia de soluciones que busca ayudar a las organizaciones a gobernar, proteger y administrar sus datos, estén donde estén. La información viene directo de las fuentes oficiales de Microsoft y nuestra misión es entender las piezas clave de Purview, cómo se conectan y qué problemas reales intentan resolver en el complejo mundo de los datos actual. Así que bueno, entremos en detalle. Exacto. Y el punto de partida, creo, es entender el caos actual, ¿no? Las organizaciones tienen datos por todas partes. Distintas nubes, sistemas propios, muchas veces sin una visión clara de qué tienen o quién lo usa. Y encima, bueno, las regulaciones de cumplimiento son cada vez más exigentes. Un verdadero reto. Totalmente. Y Purview busca si da respuesta a esa fragmentación. O sea, intenta unificar la gestión de datos en tres grandes frentes: seguridad, gobernanza y riesgo y cumplimiento. Y un elemento central ahora es el nuevo portal de Microsoft Purview, que está pensado como un único lugar para acceder a todo esto. Lo interesante es cómo busca integrar herramientas que antes, pues, funcionaban de manera muy separada. Suena lógico empezar por la base, ¿no? Si no sabes qué datos tienes, mal puedes protegerlos o gobernarlos. ¿Cómo se aborda esa visibilidad inicial? Supongo que hablamos del Microsoft Purview Data Map. Justo, el Data Map es el cimiento, digamos. Su trabajo es crear un inventario, capturando metadatos, la información sobre los datos de sistemas muy diversos: bases de datos, lagos de datos, aplicaciones SaaS, en la nube, on-premise, híbridos, de todo un poco. Y se mantiene actualizado, escaneando y clasificando la información automática. Automáticamente, claro. Eso es clave. Claramente. Sí, para que el mapa no quede obsoleto rápido. Y mencionaste que es escalable. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Digo, es complicado de gestionar. Pues utiliza un modelo basado en unidades de capacidad, o CEUs. Piensa en ellas como la potencia del motor del mapa. Cuantas más tengas, más rápido puede escanear y más información puede procesar y almacenar. Se ajusta automáticamente según la necesidad. Bueno, según la carga y los metadatos. Y pagas por la capacidad que consumes. La idea es que sea elástico y no un cuello de botella. Entiendo. Sin este mapa, la verdad es que, pues básicamente estás a ciegas. Bien, tenemos el mapa. Pero un mapa por sí solo no organiza el territorio ni facilita encontrar los tesoros, ¿verdad? ¿Cómo ayuda Purview a que la gente realmente use y entienda esos datos? Supongo que ahí entra el catálogo unificado. Precisamente. Y aquí es donde Purview intenta un cambio de filosofía importante. Fíjate, el catálogo unificado no es solo para controlar el dato, o sea, lo que llaman gobernanza defensiva, sino para impulsar su uso y generar valor. Es una plataforma SaaS que promueve la gobernanza federada. Gobernanza federada. ¿Qué significa eso en la práctica? Suena un poco a lo contrario de centralizar. Es un balance, sí. Centralizas los estándares y las políticas generales, pero delegas la responsabilidad y gestión del día a día a los equipos que realmente conocen los datos. Se organiza la información en dominios de gobernanza, piensa en marketing, finanzas, cosas así, y en productos de datos. Productos de datos. Interesante. Sí, un producto de datos agrupa activos relacionados, tablas, reportes de Power BI, archivos, lo que sea, que sirven para un caso de uso concreto. Por ejemplo, análisis de ventas trimestrales. Entonces la idea es que encontrar y usar datos sea más como buscar en un catálogo de productos, pero para los datos de la empresa. ¿Facilita eso el descubrimiento? Esa es la intención, claro. Puedes buscar por dominio, por producto, por palabras clave, o incluso ya puedes empezar a usar Copilot, la IA de Microsoft, para preguntar. También gestiona el acceso. Puedes solicitar permiso para usar un producto de datos a través de políticas que aseguran el cumplimiento normativo y el uso correcto. Ok. Además, integra un glosario de negocio para definir términos clave, asegurar que todos hablen el mismo idioma, y permite marcar elementos de datos críticos para aplicar políticas específicas. Incluso, puedes ligar el uso de los datos a los objetivos del negocio, los OKRs, y monitorear la salud del dato. ¿La salud del dato? Sí, que incluye temas de calidad, si se cumplen los estándares definidos, te da una visión de qué tan sanos están tus datos. Vaya,
Sí que es un enfoque distinto, más orientado al valor. Cambiando un poco de tercio, una vez que sabes qué tienes y dónde está, la siguiente gran preocupación es protegerlo. Aquí PureView tiene varias herramientas, ¿no? Empezando por Information Protection, ese era el antiguo MIP. Correcto. Microsoft PureView Information Protection, antes conocido como MIP, sí. Se enfoca en descubrir, clasificar y proteger la información sensible sin importar dónde resida o a dónde viaje. Primero, necesitas conocer tus datos. Para eso, usa los tipos de información sensible, los SITs. Son básicamente patrones predefinidos o personalizados para encontrar cosas como números de tarjeta de crédito, CURP, RFCs, esas cosas. Y si los datos sensibles no siguen un patrón tan fácil, pienso en un contrato confidencial o código fuente. Justo, ahí entran los clasificadores entrenables. Estos aprenden a identificar datos basándose en ejemplos que tú les proporcionas, no solo en patrones fijos. Es como enseñarles a reconocer un tipo específico de documento por su contenido general, no solo por una palabra clave. Entiendo, más inteligente. Y luego, tienes herramientas visuales, los Explorers, para ver dónde están tus datos clasificados y qué están haciendo los usuarios con ellos, el Content Explorer y el Activity Explorer. Y una vez clasificados, ¿cómo se protegen? Pues la clave son las etiquetas de confidencialidad, las Sensitivity Labels. Es una forma unificada de aplicar protección. Una etiqueta puede significar muchas cosas. Cifrar el archivo, restringir quién pueda accederlo, ponerle una marca de agua visual, etc. Se aplican en Office, SharePoint, Exchange, Teams, incluso en archivos directamente en Windows con un cliente adicional. Y lo importante es que la protección viaja con el dato. ¿Y cubre solo el mundo Microsoft o va más allá? No exclusivamente. Aunque su fuerte es el ecosistema M365, claro. Existen conectores y un escáner para proteger datos en repositorios on-premise, como servidores de archivos o SharePoint local. También se integra con Defender for Cloud Apps para proteger datos en otras nubes. Y hay un SDK para extenderlo a aplicaciones de terceros. O sea que sí busca ser bastante amplio. El contenido en sí. Pero, ¿qué hay de evitar que alguien comparta accidentalmente o no tan accidentalmente esa información sensible donde no debe? Eso me suena a prevención de pérdida de datos, a DLP. Exactamente. Microsoft Purview Data Loss Prevention, o DLP, se centra justo en eso: identificar, monitorear y, si es necesario, bloquear automáticamente el uso compartido inapropiado de datos sensibles. Defines políticas que dicen: si encuentras este tipo de información usando los SITs y clasificadores que ya vimos, en este lugar, un correo, un chat de Teams, un archivo en un USB, una app en la nube como Dropbox, entonces haz esto. ¿Y qué tipo de acciones puede tomar? ¿Simplemente lo bloquea y ya? Tiene flexibilidad. Puede solo mostrar una advertencia educativa al usuario, lo que llaman Policy Tip, como un «Oye, ¿seguro que quieres enviar esto?». Puede bloquear la acción, pero permitir que el usuario la anule si da una justificación válida. Ah, con una opción de override. Exacto. O puede bloquearla por completo. También puede poner datos en cuarentena si están en reposo o evitar que se muestre información sensible en chats de Teams, por ejemplo. ¿Y dónde aplica estas políticas? Cubre una superficie muy amplia, desde los servicios M365, Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams, las aplicaciones Office en los equipos, los propios endpoints, Windows, macOS, hasta apps de nube de terceros, repositorios on-premise, como carpetas compartidas, e incluso interacciones con Microsoft Copilot y otros servicios de IA generativa como ChatGPT o Gemini, que es algo más nuevo. Eso de cubrir IA es importante ahora. Definitivamente. Ok, eso cubre las fugas hacia afuera, digamos. Pero a veces el riesgo está en la comunicación interna. ¿Qué pasa si necesitas evitar que ciertos grupos se comuniquen entre sí? Para prevenir conflictos de interés, por ejemplo. Para eso existen las barreras de información, Information Barriers o IB. Permiten a un administrador definir políticas que restringen quién puede comunicarse y colaborar con quién dentro de Microsoft Teams, SharePoint y OneDrive. Un caso clásico es separar al equipo de trading del equipo de marketing en una entidad financiera, o asegurar que un equipo trabajando en un proyecto secreto no comparta información accidentalmente con el resto de la organización. Entiendo, para crear como muros internos. Algo así, sí. Hablando de riesgos internos,
¿Qué herramienta se enfoca específicamente en detectar comportamientos potencialmente peligrosos de los propios empleados? Pienso en robo de propiedad intelectual, sabotaje. Ese es el terreno de Microsoft Purview Insider Risk Management. Esta herramienta es interesante porque no se basa solo en el contenido del dato, sino que correlaciona señales de actividad del usuario. ¿Qué archivos descarga? ¿A qué servicios accede? Si su comportamiento cambia repentinamente. Utiliza señales de M365, de Microsoft Graph e incluso puede integrar indicadores de fuentes externas para identificar patrones que podrían indicar un riesgo. Como un empleado que está por irse y de repente empieza a descargar muchísimos archivos confidenciales. Exactamente ese tipo de escenarios, o fugas de datos accidentales o violaciones de políticas de seguridad interna. Te permite definir políticas para buscar indicadores específicos y, si se detecta algo, evaluarlo y tomar medidas. Estas pueden ir desde una simple notificación hasta abrir una investigación formal. ¿Y la privacidad del empleado? Está diseñado con controles de privacidad. Por ejemplo, los nombres de usuario pueden aparecer pseudonimizados por defecto para los investigadores, y todo se basa en roles y queda auditado. Bien. Y un riesgo clásico en cualquier organización es el abuso de cuentas con privilegios altos, las de administrador. ¿Hay algo para limitar ese riesgo específico? Sí, para eso está Microsoft Purview Privileged Access Management. Se enfoca por ahora principalmente en Exchange Online en eliminar el acceso administrativo permanente, lo que llaman Standing Access. En lugar de que los administradores tengan permisos elevados todo el tiempo, lo cual es un riesgo si la cuenta se compromete, necesitan solicitar acceso temporal just in time para realizar tareas críticas específicas. Este acceso requiere aprobación y tiene una duración limitada. Acceso solo cuando se necesita y por tiempo limitado. Exacto. Reduce muchísimo la ventana de oportunidad para un atacante. 0 privilegios permanentes es la meta. Muy bien, cambiemos ahora el enfoque hacia el cumplimiento normativo y las investigaciones formales. Gestionar el cumplimiento con tantas regulaciones, GDPR, HIPAA, PCI, es un dolor de cabeza para las empresas. ¿Cómo ayuda Purview ahí? La herramienta central para esto es Microsoft Purview Compliance Manager. Piensa en ella como un tablero de control para tu postura de cumplimiento general. Te ofrece plantillas predefinidas para cientos de regulaciones y estándares, ya sean globales, regionales o de industria. Evalúa tu configuración actual en M365 y otras nubes conectadas contra los requisitos de esas normas y te da una puntuación de cumplimiento. ¿Y te dice cómo mejorar esa puntuación? ¿O solo te dice vas mal? No, te dice cómo mejorar. Proporciona acciones de mejora detalladas y priorizadas. Te indica qué controles técnicos necesitas implementar, te guía paso a paso, te permite asignar tareas a personas específicas y hasta almacenar evidencia de que completaste la acción. Es una forma centralizada de gestionar y, sobre todo, demostrar el cumplimiento. Eso suena muy útil. Y una parte fundamental tanto del cumplimiento como de las investigaciones es la auditoría, ¿no? Saber quién hizo qué y cuándo. ¿Qué ofrece Purview en ese sentido? Ofrece Microsoft Purview Auditing, que tiene 2 niveles, Standard y Premium. Ambos registran miles de tipos de actividades de usuarios y administradores en un log unificado de M365. O sea, un solo lugar para buscar eventos de Exchange, SharePoint, Teams, Entra ID, etc. Audit Standard viene activado por defecto en la mayoría de las licencias y retiene los logs por 180 días. Puedes buscar en el portal, usar PowerShell o APIs para extraer la información. 180 días. ¿Y qué añade el nivel Premium? Solo más tiempo de retención. Más tiempo es una parte importante. Sí, Premium permite retención más larga y personalizable. Por defecto, retiene logs de Entra ID, Exchange, OneDrive y SharePoint por 1 año. Y puedes crear políticas para retener logs específicos hasta por 10 años si tienes la licencia add-on necesaria. Esto es crucial para ciertas regulaciones o investigaciones que duran mucho. Claro, 10 años es bastante. Además, Premium incluye Intelligent Insights. Son eventos prefiltrados de alto valor para investigaciones forenses, como por ejemplo cuando se accedió a correos electrónicos específicos después de que se enviaron, o que buscó exactamente un usuario comprometido en Exchange o SharePoint, cosas que son difíciles de encontrar en el log normal. Entiendo, como pistas ya digeridas. Algo así. Y también te da mayor capacidad o ancho de banda para extraer logs vía API, lo cual es útil si necesitas procesar grandes volúmenes. Ok.
Otro aspecto del ciclo de vida de los datos es saber qué guardar y por cuánto tiempo. Y muy importante, qué eliminar y cuándo. ¿Cómo se maneja eso? Eso es Data Lifecycle Management, que antes se llamaba Information Governance. Utiliza principalmente dos herramientas: políticas de retención y etiquetas de retención. Las políticas se aplican a nivel más general, por ejemplo, a todos los buzones de correo o a todos los sitios de SharePoint. Puedes decir, retener todo por 7 años y luego eliminarlo automáticamente. ¿Incluso si el usuario lo borra? Sí, la retención prevalece sobre la eliminación del usuario si así lo configuras. Y las etiquetas de retención son para excepciones a nivel de ítem. Imagina un contrato específico que necesita guardarse por 15 años, aunque la política general sea de 7. Le aplicas una etiqueta con esa retención específica. ¿Y se aplican manual o automática? Ambas. Los usuarios pueden aplicarlas manualmente o puedes configurarlas para que se apliquen automáticamente basadas en el tipo de información que contienen o donde están almacenadas. El objetivo es doble: cumplir requisitos legales o regulatorios de conservación y también reducir riesgos eliminando datos que ya no son necesarios y que solo aumentan la superficie de ataque. Tiene lógica. También incluye otras funciones como el archivado de buzones para liberar espacio en el buzón principal y la gestión de buzones de ex empleados, los inactive mailboxes, para conservar su información si es necesario. Y cuando las cosas se ponen serias, digamos que hay una investigación legal formal o una auditoría regulatoria. ¿Qué herramienta se usa para encontrar y preservar la evidencia electrónica? Supongo que eDiscovery. Correcto, Microsoft Purview y Discovery. También viene en 2 niveles, Standard y Premium. La idea es identificar y entregar información almacenada electrónicamente, ESI, que sirva como evidencia. Cubre fuentes como Exchange Online, Teams, OneDrive, SharePoint, Viva Engage. Las capacidades comunes en ambos niveles son la búsqueda de contenido usando palabras clave o condiciones, la posibilidad de poner contenido en retención legal, legal hold, para que no se pueda borrar, El famoso legal hold. ese mero, y la capacidad de exportar los resultados. Todo se gestiona dentro de casos para mantener organizada cada investigación. Y justifica entonces el salto a eDiscovery Premium. ¿Qué lo hace Premium? Premium añade capacidades de análisis y revisión mucho más avanzadas, pensadas para casos legales complejos con grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, crea conjuntos de revisión, review sets. Copias los datos potencialmente relevantes a un espacio seguro en Azure proporcionado por Microsoft para analizarlos de forma estática. Dentro de ese review set puedes hacer cosas como usar OCR, reconocimiento óptico de caracteres, para buscar texto dentro de imágenes. Ah, eso es útil. Mucho. También agrupa conversaciones completas de Teams, detecta archivos casi duplicados para no revisar lo mismo varias veces, analiza temas para organizar el contenido y permite a los revisores etiquetar documentos como relevante o no relevante. O sea, herramientas para reducir el volumen a revisar y agilizar el proceso. Exactamente. El objetivo es reducir el tiempo y el costo de la revisión de evidencia electrónica, que suele ser muy caro en litigios grandes. También se integra con Security Copilot para ayudar a crear búsquedas KQL con lenguaje natural y resumir documentos dentro del review set. Muy interesante. Antes mencionaste la privacidad, un tema cada vez más crítico con regulaciones como GDPR. ¿Hay algo específico en Purview para gestionar, por ejemplo, las solicitudes de derechos de los usuarios, como el derecho al olvido? Sí, aunque técnicamente es una suite separada, está muy relacionada. Se llama Microsoft Priva. Priva se enfoca específicamente en las operaciones de privacidad. Tiene módulos para gestionar el consentimiento del usuario para usar sus datos personales, para evaluar el uso que se le da a esos datos y, muy importante, para ayudar a automatizar y gestionar la respuesta a las solicitudes de derechos del interesado, los DSRs, o Subject Rights Requests. Como cuando alguien pide, borra todos mis datos. Exacto. Preview ayuda a encontrar esos datos en M365 y, en Preview, en otras fuentes conectadas a Purview, y a orquestar el flujo de trabajo para responder a esa solicitud. También tiene funciones para identificar riesgos de privacidad como datos personales que se comparten demasiado o se retienen innecesariamente. Utiliza las mismas clasificaciones de Purview, esa STTTS y S, etiquetas, para encontrar esos datos personales. Entendido. Hemos cubierto mucho terreno en gobernanza, protección y cumplimiento. Pero últimamente se habla muchísimo de IA en seguridad.
¿Cómo entra la inteligencia artificial en Purview de forma más proactiva? Mencionaste algo llamado Data Security Investigations. Exacto. Data Security Investigations, que está en Preview, es una herramienta pensada específicamente para los equipos de ciberseguridad que investigan incidentes. Usa IA generativa para analizar a fondo el contenido asociado a incidentes de seguridad o alertas de riesgo interno. Va más allá de las búsquedas por palabras clave. Utiliza Vector Search, que es una búsqueda semántica. Busca por significado o similitud, no solo por la palabra exacta. Entiende la intención. Claro, imagina una alerta de Insider Risk sobre un usuario que está descargando archivos sospechosos antes de irse de la empresa. Con Data Security Investigations, podrías usar la IA para analizar rápidamente el contenido de esos archivos, buscando no solo palabras claves obvias como confidencial, sino buscando conceptos relacionados con secretos comerciales de tu industria, fragmentos de código fuente clave o incluso si hay credenciales expuestas o discusiones sobre actores de amenazas dentro de esos documentos. Vaya, puede encontrar riesgos ocultos. Esa es la idea. Ayuda a entender el riesgo real del contenido mucho más rápido y con más profundidad que una revisión manual o por palabras clave. Entiendo. ¿Y qué hay de Data Security Posture Management, DSPM? El nombre también suena a ser proactivo, a gestionar la postura de seguridad. Lo es. DSPM es como un tablero de control, pero enfocado en la salud de tu seguridad de datos. Correlaciona información y señales de otras herramientas de Preview que ya vimos, DLP, Information Protection, Insider Risk, para darte una visión global de tu postura. Te dice, por ejemplo, oye, tienes muchos datos con la etiqueta confidencial en esta ubicación, pero no tienes ninguna política de DLP que los proteja contra impresión o copia USB. Ah, te señala las brechas. Exacto. Identifica vulnerabilidades donde tienes datos sensibles desprotegidos. Y no solo eso, te da recomendaciones concretas para crear políticas de DLP o de Insider Risk que cierren esas brechas. También te muestra tendencias a lo largo del tiempo. Está aumentando el uso de etiquetas, está mejorando la cobertura de DLP, ha cambiado el comportamiento riesgoso de los usuarios. Entonces, DSPM ayuda a identificar los puntos ciegos antes de que ocurra un incidente y a priorizar. Esa es la idea principal, sí. Ayuda a las organizaciones, tanto a las que empiezan con Purview como a las que ya lo usan, a entender dónde están sus mayores riesgos de exposición de datos y a priorizar dónde aplicar o mejorar los controles. También se integra con Security Copilot para facilitar la investigación de alertas y patrones de riesgo, usando lenguaje natural. Realmente es un abanico muy amplio de capacidades el que ofrece Purview. Parece que Microsoft está apostando fuerte por una plataforma integrada que cubra todo el ciclo de vida y los riesgos asociados a los datos. Totalmente. La tendencia es clara. Unificar la visibilidad, la protección y la gobernanza bajo un mismo paraguas. Y, cada vez más, pasar de una postura reactiva, de responder a incidentes, a una más proactiva, apoyándose mucho en la automatización y, como vimos, en la inteligencia artificial. La clave, por supuesto, es entender cómo encajar estas diferentes piezas para las necesidades específicas de cada organización. No se trata de usarlo todo sí o sí, sino de usarlo adecuado de forma integrada. Definitivamente, hay mucho que asimilar y considerar aquí. Para cerrar esta exploración, ¿alguna reflexión final o quizás una pregunta abierta para quien nos escucha? Pues quizá podríamos pensar en esto. Estamos viendo cómo la IA generativa, herramientas como Copilot, crean contenido a una escala y velocidad nunca antes vistas. Mucho de ese contenido podría ser sensible, podría contener propiedad intelectual nueva, o simplemente requerir algún tipo de gobernanza o retención. La pregunta que me surge es, ¿están nuestras definiciones actuales de dato sensible y nuestras herramientas de gobernanza, como las que acabamos de ver en Purview, preparadas para este nuevo diluvio de información generada por máquinas? ¿Cómo necesitamos adaptar Purview y estrategias similares para gobernar eficazmente no solo los datos que consumimos o que crean los humanos, sino también los que generamos con IA a esta escala masiva? Creo que esa es una de las grandes cuestiones que tendremos que resolver en el futuro muy cercano, un desafío interesante sin duda.